¿Qué haría que una esposa entregara todos los ahorros de su vida, 66,000 shillings, a su esposo para su negocio, solo para descubrir que él había gastado hasta el último centavo en la cirugía de aumento de glúteos de otra mujer, una joven de 22 años, que conoció en línea, o eso pensaba él? Cuando la esposa traicionada lo rastreó para obtener respuestas, lo que encontró no fue solo impactante, sino mortal. Y la persona que apretó el gatillo ese es el giro que nadie vio venir. Un vecindario tranquilo en Columbus, Ohio, abril de 2024. 2 cuerpos en un apartamento deteriorado. Casquillos de bala en el suelo, salpicaduras de sangre en las paredes. Y 3 vidas que chocaron de la manera más inesperada. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron a un hombre y una mujer, ambos con disparos en la cabeza a corta distancia. El tirador todavía estaba en el apartamento, sentado en el sofá con el arma sobre la mesa de café, rodeado de 9 niños de entre 5 y 23 años. Los más pequeños, gemelos de 5 años, lloraban preguntando si su nuevo papá se iba a despertar. La mujer le dijo a los oficiales que lo volvería a hacer si fuera necesario. Pero para entender por qué necesitamos retroceder 2 años hasta un matrimonio que parecía sólido por fuera, pero que se estaba pudriendo por dentro. Mientras ves esto, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Antes de llegar a ese apartamento, antes de hablar de lo que escucharon los vecinos y lo que presenciaron los niños, necesitamos entender cómo una mujer que se consideraba una esposa devota terminó rastreando a su exesposo a través de varios estados. Cómo un hombre que pasó 21 años construyendo una familia lo tiró todo por una fantasía. Y cómo una mujer que vivía en un apartamento pequeño en Dallas, Texas, se convirtió en el centro de un triángulo amoroso que terminó en un doble homicidio. Esto no empieza con un arma. Empieza con una mentira. En realidad, varias mentiras y 66,000 que lo cambiaron todo. Tanya Whitmore creció en el lado oeste de Columbus, Ohio, en una casa donde el amor se mostraba a través de acciones, no palabras. Era la hija del medio de 3 chicas y su madre, Patricia, trabajaba turnos dobles como enfermera en el Riverside Hospital, mientras que su padre Robert conducía camiones a través del país, ausente más de lo que estaba en casa. Tanya aprendió desde temprano que si querías algo en la vida tenías que trabajar por ello. Nadie te iba a dar nada. Ella era la inteligente de su familia, mientras que su hermana mayor, LaShonda, estaba en las calles con la gente equivocada, y su hermana menor, Kenya, era la bebé de su madre, que no podía hacer nada mal. Tanya era la que tenía la cabeza en los libros. Se graduó como valedictorian de West High School en 1990. Obtuvo una beca completa para Ohio State y se convirtió en la primera persona de su familia en obtener un título universitario. Luego regresó para obtener una maestría en administración educativa, porque un título no era suficiente. Quería demostrar que una chica negra del lado oeste podía hacer más que sobrevivir. Podía prosperar. Pero toda esa educación no protegió su corazón. A los 24 años, Tanya se enamoró de un hombre llamado Dwayne, que le prometió el mundo y no le dio nada más que mentiras. Él era apuesto, conducía un buen auto, siempre tenía dinero, pero nunca tuvo un trabajo real. Le tomó 2 años darse cuenta de que estaba casado y tenía 3 hijos. Cuando lo descubrió, lloró durante una semana. Luego se levantó, se sacudió el polvo y se prometió a sí misma que nunca volvería a ser tan estúpida. Para 1998. A los 26 años, Tanya tenía su maestría, un buen trabajo como subdirectora en una escuela secundaria, su propio apartamento y un corazón con un letrero de cerrado por negocios. Jerome Patterson tuvo una crianza diferente. Creció en el lado este de Columbus en una casa llena de amor y caos. Era el menor de 5 hermanos, y sus padres Dorothy y Earl Patterson dirigían su hogar como una base militar. La iglesia los domingos no era opcional. La cena a las 6 no era negociable. El respeto no se pedía, se exigía. Earl trabajó en la acería durante 30 años. Volvía a casa cada noche con tierra bajo las uñas y orgullo en el pecho porque proveía para su familia. Dorothy mantenía la casa, mantenía a los chicos en línea
y mantenía a la familia arraigada en la fe. Jerome era el encantador de la familia. Mientras sus hermanos mayores eran serios y enfocados, Jerome era el que podía hablar para salir de problemas, hacer reír a la gente e iluminar una habitación solo con entrar. Se graduó de East High en 1988. Notas decentes pero no excelentes. Más interesado en la gente que en los libros. Fue a un community college por 2 años, obtuvo su grado asociado en negocios y consiguió un trabajo en Huntington Bank en 1992. Para 1998, a los 28 años, trabajaba en cuentas comerciales. Ganaba buen dinero. Todavía vivía en casa ahorrando para su propio lugar y saliendo con mujeres que nunca parecían quedarse más de unos meses. El problema de Jerome era que se aburría fácilmente. Una mujer era emocionante por 3 meses, tal vez 6, y luego empezaba a ver los defectos: demasiado pegajosa, demasiado independiente, demasiado ruidosa, demasiado callada. Su mamá le decía que estaba buscando la perfección cuando la perfección no existía. Le decía que necesitaba encontrar a una buena mujer y dejar de perseguir fantasías. Jerome asentía y estaba de acuerdo, luego volvía a su patrón de siempre. El 4 de julio de 1998. Ese fue el día en que todo cambió. Tanya Whitmore conoció a Jerome Patterson en una parrillada en Columbus, Ohio. Ella tenía 26 años, recién salida de la escuela de posgrado, con un título en administración educativa, tratando de descubrir cuál sería su próximo paso. Él tenía 28, trabajaba en un banco local y encantaba a todos en la fiesta con sus bromas y esa sonrisa que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. La mejor amiga de Tanya, Chenise, la había arrastrado a esa parrillada prometiéndole buena comida y mejor compañía. A Tanya no le interesaba. Acababa de salir de una relación que la había dejado sintiendo que había desperdiciado 2 años de su vida. Pero Chenise insistió, y Tanya fue, aunque solo fuera para que su amiga dejara de llamarla. Jerome la notó primero. Ella estaba junto a la parrilla usando un vestido amarillo de verano, riéndose de algo que dijo Chenise. Él se acercó con 2 platos de costillas y le ofreció uno sin preguntar si quería. «Parece que necesitas buena barbacoa», dijo. Tanya arqueó una ceja. «Y parece que asumes demasiado sobre personas que no conoces», respondió él, pero ella aceptó el plato de todas formas. Hablaron durante 3 horas esa noche, sobre todo y sobre nada. Sobre sus sueños de trabajar en educación, sus planes de avanzar en el mundo bancario, su amor compartido por el R&B clásico y sus relaciones complicadas con sus familias. Cuando terminó la fiesta, Jerome le pidió su número. Tanya lo hizo ganárselo, pero eventualmente se lo dio. Su primera cita fue en un pequeño restaurante italiano en el lado este de Columbus. Jerome llegó 15 minutos antes con flores girasoles, porque recordó que ella había mencionado que eran sus favoritos. Le abrió las puertas, le acomodó la silla, le preguntó sobre su vida como si realmente quisiera conocer las respuestas. Tanya había tenido suficientes malas citas para reconocer cuando un hombre estaba actuando. Pero Jerome se sentía real. Al final de la noche, cuando la acompañó hasta su auto y le preguntó si podía verla de nuevo, Tanya dijo que sí sin dudar. Salieron durante 1 año antes de que Jerome propusiera matrimonio. No fue nada lujoso, solo ellos 2 en el parque donde habían tenido su tercera cita. Jerome se arrodilló con un anillo que había ahorrado durante 6 meses para comprar. «No tengo mucho en este momento», le dijo, «pero voy a construir una vida contigo. Voy a hacerte sentir orgullosa». Tanya lloró cuando dijo que sí, no por el anillo o el romance, sino porque él le inspiraba confianza. Ella creía en él. Se casaron en octubre de 99 en una pequeña iglesia de Columbus. Tanya llevaba el vestido de novia de su madre adaptado para que le quedara perfectamente. Jerome llevaba un traje prestado de su hermano mayor. Tuvieron 50 invitados en la recepción, en su mayoría familiares y amigos cercanos, y bailaron al ritmo de «Vamos a hacerlo» de Marvin Gaye, porque Jerome insistió en que era su canción, aunque Tanya le decía que no era apropiado para una boda. Todos rieron. Todos estaban felices.
Era el tipo de boda en la que se podía sentir el amor en la habitación donde mirabas a la pareja y pensabas, lo van a lograr. Y por mucho tiempo lo hicieron. Cameron nació en 2001. Tanya tuvo un embarazo difícil con náuseas que duraban todo el día, complicaciones que la obligaron a reposo en cama durante los últimos 2 meses. Jerome estuvo allí en todo momento. Llegaba del trabajo y le frotaba los pies. Cocinaba la cena, aunque apenas pudiera hacer tostadas, le leía a su barriga por las noches hablando con su hijo sobre todas las cosas que harían juntos. Cuando Cameron finalmente llegó con 8 libras y llorando a todo pulmón, Jerome lloró más que Tanya. «Ese es mi chico», repetía sosteniendo a Cameron como si estuviera hecho de vidrio. «Ese es mi hijo». Brandon nació 2 años después, en 2003. Esta vez el embarazo fue más fácil, pero el parto más complicado. Tanya sufrió hemorragia, perdió tanta sangre, que los médicos no estaban seguros de que sobreviviera. Jerome se sentó en la sala de espera durante 6 horas rezando a un Dios en el que ni siquiera estaba seguro de creer, haciendo tratos. «Tómame lo que quieras. Solo deja que ella viva. Que ambos vivan». Cuando el médico finalmente salió y dijo que ambos estaban bien, Jerome se desplomó en su silla y sollozó. Primero fue a ver a Tanya, le besó la frente y le dijo que era la persona más fuerte que había conocido. Luego fue a ver a Brandon en la cuna, puso su mano contra el vidrio y le prometió a su segundo hijo que nunca permitiría que algo le pasara a él ni a su hermano. Esos primeros años fueron duros pero buenos. El dinero escaseaba. Jerome todavía iba ascendiendo en el banco. Tanya había tomado un trabajo como subdirectora en una escuela secundaria, pero hicieron que funcionara. Vivían en un pequeño apartamento en el sur de Columbus. Nada lujoso, pero era suyo. Acostaban a los niños a las 8 y luego se desplomaban juntos en el sofá, demasiado cansados para hablar pero cómodos en el silencio. Los domingos llevaban a los niños a la casa de la madre de Tanya para cenar, y Jerome ayudaba con los platos mientras Tanya jugaba con Cameron y Brandon en el patio. Para 2007 habían ahorrado lo suficiente para comprar una casa, 3 habitaciones, 2 baños, un pequeño patio donde los niños podían jugar. Necesitaba arreglos. La cocina estaba desactualizada, la alfombra manchada, la cerca en mal estado. Pero Jerome pasaba todos los fines de semana arreglando algo. Se enseñó plomería con videos de YouTube. Aprendió a pintar con ayuda de un vecino, construyó una casa en el árbol, en el patio trasero, torcida pero funcional. Tanya lo veía trabajar cubierto de aserrín o pintura, maldiciendo cuando algo no salía bien, y pensaba en lo afortunada que era. Los chicos crecieron rápido. Cameron era tranquilo y reflexivo, siempre con la nariz metida en un libro, quería ser ingeniero. Brandon era ruidoso y atlético, jugaba baloncesto en el centro recreativo todos los sábados y soñaba con ir a la NBA. Jerome entrenó al equipo de Brandon durante 3 años. Pasaba horas en el camino de entrada, enseñando a ambos chicos cómo lanzar tiros libres, cómo driblar con la mano izquierda, cómo perder con gracia. Tanya asistía a todos los partidos, animaba tan fuerte que los otros padres se reían y le decían que se calmara. Tenían tradiciones. Los viernes por la noche eran noches de pizza y películas. Los chicos se turnaban para elegir la película, y sin importar lo mala que fuera, todos tenían que verla. Los sábados por la mañana, Jerome preparaba panqueques con forma de animales. Un animal diferente para cada chico según lo que estuvieran aprendiendo en la escuela. Los domingos por la tarde, Tanya llevaba a los chicos a la biblioteca, mientras Jerome veía fútbol, y regresaban con pilas de libros que durarían toda la semana. No era perfecto. Jerome trabajaba muchas horas, a veces se perdía la cena, a veces los partidos. Tanya se frustraba cuando él prometía llegar a casa a las 6 y aparecía a las 8:30. Discutían sobre dinero, sobre el tiempo, sobre a quién le tocaba ocuparse de la tarea de los chicos del lavaplatos roto o de la reunión escolar a la que ninguno quería asistir. Pero siempre lo solucionaban. Siempre hablaban las cosas. Siempre se acostaban en el mismo lado de la cama, después de discutir, aunque todavía estuvieran enojados.
Para 2010 las cosas iban mejor. Jerome había sido promovido a gerente de sucursal. Tanya había ascendido a directora en otra escuela ganando más dinero y sintiendo finalmente que su carrera iba en serio. Ahora podían permitirse vacaciones. Nada extravagante, pero viajes por carretera a Myrtle Beach. Fines de semana en Chicago, ese viaje a Disney World, donde Brandon vomitó en Space Mountain. Y Cameron conoció a Mickey Mouse y lloró por estar abrumado. Tomaban fotos, creaban recuerdos, construían una vida que se sentía sólida. Pero alrededor de 2015 Jerome comenzó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas. Llegaba a casa más tarde de lo habitual, decía que estaba trabajando en un gran proyecto. Revisaba su teléfono durante la cena, algo que nunca había hecho antes. Se irritaba con Tanya por cosas pequeñas. La casa no estaba lo suficientemente limpia. La cena no estaba lista a tiempo. ¿Por qué siempre tienes que regañarme por todo? Tanya intentaba hablar con él, pero Jerome se cerraba. Decía que estaba estresado por el trabajo, estresado por el dinero, estresado por envejecer, y sintiéndose como si no hubiera logrado suficiente. Tanya le creía. Le frotaba los hombros, le decía que lo estaba haciendo bien, le recordaba todo lo que habían construido juntos. Pero Jerome no quería escuchar. Luego vinieron los comentarios sobre su apariencia. Comenzó en 2016. Se estaban preparando para ir a una boda, y Tanya se estaba probando su vestido, un sencillo negro, que había usado en otra boda un año antes. Entró al dormitorio para preguntarle a Jerome si creía que necesitaba otros zapatos, y él la miró desde su teléfono con una expresión que ella nunca había visto antes, casi de disgusto. «Eso te vas a poner», dijo. Tanya bajó la vista hacia sí misma. «¿Qué tiene?» «Nada. Si estás tratando de parecer la tía de alguien, no tienes algo que realmente te quede». Tanya sintió como si la hubieran abofeteado. Había ganado quizá 10 libras desde que tuvo 2 hijos, trabajaba a tiempo completo y manejaba la casa, pero su vestido todavía le quedaba bien. Miró a Jerome esperando que se riera y dijera que estaba bromeando, pero él no se reía. «Hablo en serio, Tanya. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste lucir bien para mí?» Cambió de vestido 3 veces antes de salir. Y Jerome no elogió ninguno. En la boda la vio observar a otras mujeres más jóvenes, más delgadas. Mujeres que no habían dado a luz a sus hijos, ni sacrificado sus cuerpos para construir su familia. Cuando llegaron a casa esa noche, Tanya lloró en el baño mientras Jerome se quedaba dormido, como si nada hubiera pasado. Los comentarios empeoraron. «Estás engordando, Tanya. Tal vez deberías ir al gimnasio». «La esposa de mi compañero de trabajo todavía se ve como en la universidad. ¿Por qué no puedes hacer eso? ¿Sabes qué? Olvídate de lo que llevas puesto. De todas formas, nadie te está mirando». Tanya comenzó a saltarse comidas. Se unió a un gimnasio que realmente no podía pagar. Se levantaba a las 5 de la mañana para entrenar antes de que los chicos se levantaran para la escuela. Perdió 15 libras en 3 meses. Compró ropa nueva. Comenzó a usar maquillaje incluso cuando solo iba al supermercado. Y Jerome apenas lo notaba, porque para entonces había encontrado algo más en qué concentrarse su teléfono. Para 2017 ese teléfono estaba prácticamente pegado a la mano de Jerome. Estaba en él constantemente durante la cena, durante las conversaciones, mientras veían televisión, incluso en la cama justo antes de dormir. Tanya intentaba hablar con él, y él ni siquiera levantaba la vista. Le preguntaba a quién le estaba escribiendo, y él decía que era por trabajo, nada importante. Ella no entendía. Pero Tanya no era estúpida. El trabajo no te hace sonreír así. El trabajo no te hace reír a carcajadas a medianoche cuando tu esposa está tratando de dormir a tu lado. El trabajo no hace que de repente te importe tu apariencia. Ropa nueva, nuevo perfume, viajes al barbería 2 veces por semana en lugar de una. Sus amigas lo notaron. Chenise la apartó en una fiesta de cumpleaños en 2018 y le dijo: «Chica, necesitas revisar su teléfono. Algo no está bien». La hermana de Tanya, Kenya, dijo lo mismo. Incluso la madre de Tanya, que nunca se había involucrado en el matrimonio de su hija, dijo: «Cariño, ese hombre está actuando raro. Necesitas averiguar por qué».
Pero Tanya no quería saberlo. No quería confirmar lo que ya sospechaba, porque si revisaba y encontraba lo que pensaba que encontraría, tendría que tomar una decisión. Tendría que enfrentarse al hecho de que su matrimonio, el matrimonio que había construido durante 20 años, el matrimonio que había producido 2 hijos hermosos, el matrimonio que se suponía que duraría para siempre, se estaba desmoronando. Así que hizo lo que muchas mujeres hacen. Se esforzó más. Cocinó sus comidas favoritas. Mantuvo la casa impecable. Perdió más peso. Compró lencería que le hacía sentir ridícula. Sugirió noches de citas escapadas de fin de semana, terapia de pareja. Jerome aceptó las noches de cita, pero las pasó en su teléfono. Dijo que no a las escapadas porque el trabajo estaba demasiado ocupado. Dijo que la terapia era una pérdida de dinero porque no tenían problemas reales. «Tú eres la que tiene problemas, Tanya», le dijo una noche cuando ella lo volvió a mencionar. «Siempre quejándote, siempre protestando, siempre tratando de sacar algo de la nada». «Estoy cansado». ¿Acaso un hombre no puede estar cansado? Cameron y Brandon vieron todo. Tenían 15 años, lo suficientemente grandes para notar que su padre se desconectaba de las cenas familiares, se enojaba con su madre sin motivo, la trataba como una molestia en lugar de su esposa. Brandon le preguntó a Tanya una vez si se iban a divorciar. Ella dijo, «No solo están pasando por un momento difícil, todo estará bien». Pero ella no lo creía, y él tampoco. A principios de 2019, Tanya había estado guardando dinero, pequeñas cantidades de su sueldo, bonos del trabajo, regalos de cumpleaños de la familia. Tenía $66,000 ahorrados en una cuenta que Jerome no conocía. Era su manta de seguridad, su póliza de seguro, sus salidas, y las cosas se ponían demasiado mal. Se decía a sí misma que nunca tendría que usarlo. Se decía que Jerome saldría de lo que fuera que lo estaba afectando y recordaría quiénes eran antes. Luego, en marzo de 2019, sucedió lo inevitable. Jerome pidió el dinero. Marzo de 2019. Jerome llegó a casa con una propuesta que cambiaría todo. Se sentó con Tanya en la mesa de la cocina y le dijo que quería iniciar su propio negocio de consultoría. Dijo que tenía la experiencia, los contactos, la motivación. Todo lo que necesitaba era capital inicial, unos $7,000 para alquilar oficina, contratar empleados y poner todo en marcha. Había estado ahorrando, pero no era suficiente. Y entonces, la miró con esos mismos ojos que antes la hacían sentir especial y le pidió su cuenta de ahorros. Tanya había estado construyendo esa cuenta durante 15 años. 66,000 de su propio dinero, bonos, regalos de cumpleaños, una pequeña herencia de su abuela. Era su red de seguridad, su protección, su tranquilidad. Y ahora Jerome la quería. Dijo que una vez que el negocio despegara, tendrían más dinero del que sabrían qué hacer. Dijo que no pediría si no estuviera seguro. Dijo que esta era su oportunidad de finalmente vivir la vida que merecían. Y porque Tanya lo amaba, porque quería creer en él, porque había invertido 20 años en ese matrimonio y no podía imaginar que todo fuera en vano. Dijo que sí. Fue al banco la semana siguiente y transfirió cada centavo de sus ahorros a su cuenta conjunta. Jerome le besó la frente. Le dijo que no se arrepentiría, que era la mejor esposa que un hombre podía pedir. 2 meses después presentó la solicitud de divorcio. En mayo de 2019. Tanya llegó a casa del trabajo y encontró a Jerome empacando su ropa en maletas. Al principio pensó que tal vez se iba de viaje de negocios para esta supuesta firma de consultoría que estaba comenzando. Pero luego se volvió hacia ella con una mirada que nunca había visto antes. Fría, distante, como si mirara a un extraño, y le dijo que quería divorciarse. Dijo que no era feliz. Dijo que no había sido feliz en años. Dijo que merecía algo mejor que una mujer que se dejaba llevar y no lo apreciaba. Tanya sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Preguntó por el negocio, por su dinero, por los 20 años que habían pasado juntos. Jerome dijo que el negocio no funcionó. Dijo que había gastado parte del dinero intentando ponerlo en marcha, pero fracasó. Dijo que eventualmente le pagaría, pero que ahora necesitaba concentrarse en sí mismo, encontrar la felicidad, buscar un nuevo comienzo.
Y luego dijo las palabras que perseguirían a Tanya durante el año siguiente. Necesito a alguien joven, Tanya. A alguien fresco. No puedo seguir lidiando con algo viejo y usado. Le dijo que había estado hablando con alguien en línea. Una mujer de 22 años que lo entendía, que lo hacía sentirse vivo de nuevo, que le daba la emoción que había estado perdiendo. Dijo que se mudaría a Texas para estar con ella, que los papeles del divorcio llegarían pronto y que esperaba que pudieran mantener la situación civilizada por el bien de los chicos. Luego salió por la puerta con 3 maletas y todos los ahorros de Tanya. En junio de 2019, Jerome Patterson bajó del autobús Greyhound en Dallas, Texas, con 3 maletas y $1,000 en el bolsillo y la cabeza llena de fantasías sobre su nueva vida. Había estado enviando mensajes a Crystal, o a quien él pensaba que era Crystal, durante casi un año. Ella le había enviado fotos que aceleraban su corazón. 22 años, curvas en todos los lugares correctos. Cabello largo y oscuro, piel suave, sonrisa brillante. Le dijo que trabajaba como higienista dental. Vivía sola en un buen apartamento. Sin hijos, sin dramas. Solo una joven que quería un hombre maduro que supiera tratarla bien. Ella le había enviado su dirección la semana anterior. Dijo que no podía esperar a verlo. Dijo que había estado contando los días. Dijo que esto iba a ser el comienzo de algo hermoso. Jerome tomó un Uber desde la estación de autobuses hasta su dirección, practicando lo que diría cuando la viera. El vecindario no era lo que esperaba: apartamentos deteriorados, con pintura descascarada, autos sobre bloques, en el estacionamiento un grupo de adolescentes fumando en la esquina, pero tal vez el interior sería más agradable. Tal vez Crystal simplemente no podía permitirse un mejor lugar todavía. Una vez que estuvieran juntos, él la ayudaría a mudarse a un lugar mejor. Subió las escaleras hasta el apartamento 214 y tocó la puerta. Escuchó caos adentro. Niños gritando, la televisión a todo volumen, alguien gritando por un juguete. Tocó de nuevo más fuerte esta vez, pensando que tal vez había llegado a la dirección equivocada. La puerta se abrió de golpe, y la fantasía de Jerome murió allí mismo en ese umbral. La mujer que estaba frente a él no tenía 22 años. Tenía casi 50, con sobrepeso de una manera que hacía que el tanque que llevaba se subiera sobre su estómago. Pantalones deportivos manchados que parecían salsa de espagueti. Pestañas postizas colgando torcidas en un ojo, un piercing en la nariz rojo e irritado. Y tatuajes, muchos tatuajes cubriendo sus brazos, pecho y cuello. Detrás de ella, el apartamento era un caos. Niños por todas partes. Bebés llorando, niños pequeños corriendo en pañales. Niños mayores peleando por un videojuego. El lugar estaba hecho un desastre. Juguetes por el suelo, platos amontonados en el fregadero, el olor de pañales sucios y comida vieja flotando en el aire. Jerome, dijo la mujer, y su voz era cristalina. La misma voz de las llamadas telefónicas. La misma voz que le había susurrado cosas dulces al oído por la noche. «Cariño, llegaste. Entra, entra». Jerome se quedó paralizado en el umbral. «Crystal, por supuesto soy yo tonto. ¿Quién más sería?» Ella extendió su mano, pero él se retiró. «¿No eres la de las fotos?» «Ah, ¿esas?», se rió Crystal, nada avergonzada. «Sí, eran de hace unos años, antes de tener a los gemelos. Entra, cariño. Déjame presentarte a los niños». Jerome quiso correr, tomar sus maletas, volver a la estación de autobuses y fingir que esto nunca había pasado. Pero antes de que pudiera moverse, 2 niños de 5 años salieron de la nada y se abrazaron a sus piernas. «Papá, papá, mamá dijo que venías. Eres nuestro nuevo papá». Jerome miró hacia abajo a esos gemelos aferrados a él con rostros llenos de esperanza y emoción. Luego miró a Crystal, que sonreía como si todo esto fuera completamente normal. «Les dije que venías a quedarte con nosotros», dijo Crystal. «Están muy emocionados, ¿verdad, chicos?» «Nunca antes habíamos tenido un papá», dijo uno de los gemelos. «Jugarás con nosotros». Jerome finalmente encontró su voz. «¿Cuántos hijos tienes?» Crystal movió la mano con indiferencia.
9. Pero son buenos chicos, la mayoría son adolescentes, así que pueden cuidarse solos. Solo tienes que vigilar a los pequeños. Vamos, déjame mostrarte. Me dijiste que tenías 22, dijo Jerome con voz plana. Me dijiste que no tenías hijos. Me dijiste. Sé lo que te dije, cariño, respondió Crystal acercándose y bajando la voz para que los niños no escucharan. Pero me dijiste que estabas infeliz en tu matrimonio. Me dijiste que tu esposa no te apreciaba. Me dijiste que querías algo fresco y nuevo. Así que te di lo que querías oír. Igual que tú me diste lo que yo quería escuchar. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que ambos nos dijimos mentiras para conseguir lo que queríamos. Tú querías una chica joven sin cargas. Yo quería un hombre con dinero que pudiera ayudarme con mi cirugía. Ahora estás aquí y yo estoy aquí, y más vale que lo aprovechemos al máximo. Jerome se sintió enfermo. Le había dado a esta mujer esta extraña que lo había catfished con fotos y a historias falsas $66,000 de los ahorros de Tanya para su cirugía de glúteos brasileña. Desde el principio, había sabido para qué era el dinero. Se convenció de que ella tenía realmente 22 años, que realmente se veía como en las fotos que dejar a su esposa por ella valía la pena. Ahora estaba parado en este apartamento pequeño rodeado de 9 niños, enfrentando la realidad de sus decisiones. Me voy, dijo Jerome recogiendo sus maletas. ¿A dónde vas a ir? Preguntó Crystal sin siquiera molestarse. ¿Te queda dinero? Tienes un lugar donde quedarte. Ya quemaste tus puentes en Ohio, Jerome. Tu esposa se divorció de ti. Tus hijos probablemente te odian. No tienes nada a qué volver. No estaba equivocada. Jerome tenía quizá $1,000 restantes. Sin trabajo asegurado en Dallas. Sin apartamento, sin amigos, sin familia. Y volver a Columbus significaba enfrentar a Tanya, enfrentar a sus hijos, enfrentar el hecho de que había destruido toda su vida por una mentira. Uno de los gemelos tiró de su camisa. Por favor, no te vayas, papá. Seremos buenos, te lo prometemos. Jerome miró al pequeño niño con esperanza en los ojos. Luego a Crystal, que lo observaba con una sonrisa que decía que sabía que lo tenía atrapado. Luego al apartamento pequeño y desordenado, que aparentemente iba a ser su nuevo hogar. Necesito un lugar para dormir, dijo finalmente. El sofá se convierte en cama, dijo Crystal alegremente. Te acostumbrarás ahora. Vamos, déjame presentarte al resto de los niños. Esa primera noche en Dallas, Jerome se acostó en ese sofá cama, escuchando a los 9 niños moverse por el apartamento. Bebés llorando, adolescentes discutiendo, inodoros tirando agua a puertas, golpeando. Los gemelos se habían negado a ir a la cama hasta que él prometiera jugar con ellos al día siguiente. El hijo mayor de Crystal, un joven de 23 años que miraba a Jerome como si fuera carne fresca, ya le había pedido prestados $50,000. Y la propia Crystal se había ido a la cama sin decir una palabra sobre las mentiras que había contado o el dinero que había gastado. Jerome pensaba en Tanya, en la casa que habían comprado juntos, en las tranquilas mañanas de domingo y las cenas familiares, en la risa de su propio hijo, en la vida que había tirado porque pensó que merecía algo mejor. No durmió nada esa noche. Los meses siguientes fueron una pesadilla de la que Jerome no podía despertar. Encontró un trabajo en un banco local ganando menos de lo que ganaba en Columbus, pero suficiente para ayudar a Crystal con el alquiler y la comida. El apartamento era un caos constante. 9 niños necesitaban atención, comida, ayuda con la tarea transporte a la escuela. Crystal esperaba que él fuera el padre de todos ellos, especialmente de los gemelos que lo seguían a todas partes llamándolo papá y pidiéndole jugar. Y las discusiones no cesaban. Peleaban constantemente por dinero. Crystal siempre necesitaba más. Sobre sus mentiras se reía como si no fueran nada. Sobre los niños, Jerome nunca se había inscrito para ser padre de 9 hijos de 8 padres diferentes. Sobre los arrepentimientos de Jerome, Crystal se los echaba en cara cada vez que él parecía nostálgico. Extrañas tanto a tu exesposa. Vuelve con ella. Oh, espera. No puedes.
Te divorciaste de ella, tomaste su dinero, arruinaste eso. El hijo mayor de Crystal Devon tenía un problema de drogas. Robaba constantemente a Jerome dinero de su billetera, su reloj, su cadena, cualquier cosa que pudiera vender para conseguir dinero rápido. Jerome lo confrontaba a Crystal, lo defendía, peleaban. Y nada cambiaba. Devon volvería a robar la semana siguiente. Para 2020, Jerome era miserable. Pero también estaba atrapado. Había quemado todos sus puentes en Columbus. Sus hijos apenas le hablaban. Había bloqueado a Tanya en todo porque no soportaba ver recordatorios de lo que había perdido. Su madre le dijo que había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella. Su hermano le dijo que no querían escuchar sus problemas. Había tomado su decisión. Esta era su vida ahora. El divorcio se finalizó en agosto de 2019. Jerome no impugnó nada. Dejó que Tanya se quedara con la casa. No peleó la custodia aunque los chicos ya tenían 18 y 16 años y podían tomar sus propias decisiones. Firmó los papeles, recibió su copia e intentó fingir que comenzaba de nuevo. Pero no había nada de nuevo en vivir en un apartamento pequeño con una mujer que había mentido sobre todo y 9 hijos que no eran suyos. En Columbus, Tanya se derrumbó. Lloró durante semanas, dejó de ir a trabajar. Su hermana prácticamente tuvo que arrastrarla de la cama algunas mañanas. Sus hijos intentaban consolarla. Pero ¿qué podían decir? Su padre los había abandonado por una extraña, había tomado el dinero de su madre y lo había usado para comenzar una nueva vida. Cameron. El hijo mayor quería confrontar a Jerome, pero Tanya le suplicó que no lo hiciera. Dijo que solo empeoraría las cosas. Dijo que solo necesitaba tiempo para sanar. Pero aquí está la cosa sobre una traición así. No te deja sanar. Te consume. Te carcome. Y para Tanya se convirtió en algo más oscuro. Algo que la mantenía despierta por la noche, haciendo preguntas que no tenían buenas respuestas. ¿Dónde estaba su dinero? ¿Quién era esa mujer? ¿Realmente era feliz? Jerome, ahora. ¿Alguna vez pensó en lo que había hecho? ¿Sintió algún remordimiento? Para octubre de 2019, Tanya comenzó a hacer algo que sabía que no era saludable, pero no podía detener. Comenzó a espiar las redes sociales de Jerome. Él la había bloqueado en todo, pero ella creó cuentas falsas. Usó los teléfonos de sus hijos cuando no miraban cualquier cosa para ver lo que publicaba. Y lo que vio la enfermó. Fotos de él sonriendo más feliz de lo que lo había visto en años. Check-ins en restaurantes de Dallas. Publicaciones vagas sobre nuevos comienzos. Y finalmente viviendo mi verdad pero sin fotos de esta novia de 22 años. Sin etiquetas, sin menciones, nada. Solo Jerome, viviendo su mejor vida mientras Tanya se desmoronaba. Sus amigas le decían que lo dejara pasar. Su terapeuta le dijo que esto era poco saludable. Pero Tanya no podía detenerse. Necesitaba saber. Necesitaba ver a la mujer por la que Jerome la había dejado. Necesitaba entender qué hacía que esta extraña valiera 66,000 en 20 años de matrimonio. Así que en enero de 2024, Tanya hizo algo que nunca pensó que haría. Contrató a un investigador privado pagándole $2,000. Realmente no necesitaba descubrir todo sobre la nueva vida de Jerome, dónde vivía, con quién estaba, qué estaba haciendo con su dinero. Y lo que encontró el investigador confirmó sus peores sospechas, y de alguna manera empeoró todo. La mujer no tenía 22 años. Tenía 49. Su nombre era Crystal Rodríguez. Vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Dallas, con sus 9 hijos de 8 padres diferentes, y había estado realizando estafas románticas en línea durante años. El investigador encontró sus perfiles reales en redes sociales, no los falsos que había usado para atraer a Jerome, y envió a Tanya fotos que le dejaron la mandíbula caída. Crystal no era la joven delgada y hermosa de las fotos de perfil. Tenía sobrepeso, cubierta de tatuajes con pestañas postizas y un piercing en la nariz. Su perfil real era público y lleno de publicaciones sobre dramas con los padres de sus hijos. Fechas judiciales por manutención, quejas sobre su vivienda del programa Section 8. Y fotos de sus 9 hijos
desde los 23 años hasta los gemelos de 5 años. Y aquí está la parte que hizo reír a Tanya, realmente reír en voz alta de una manera que asustó a su hermana. Crystal se había hecho una cirugía de glúteos brasileña en junio de 2019. Lo publicó por todo Facebook. Mostraba sus nuevas curvas, agradecía a su novio por hacer realidad su sueño y decía que finalmente se sentía hermosa. La cirugía costó $65,000 los $66,000 de Tanya. Jerome le había dado a esta mujer esta catfish, esta estafadora, esta madre de 9 hijos que no se parecía en nada a sus fotos de perfil todos los ahorros de Tanya para que pudiera hacerse cirugía plástica. Y ahora vivía con ella, haciendo de padre de sus 9 hijos, atrapado en una pesadilla de su propia creación. Mientras Tanya luchaba por pagar la hipoteca y poner comida en la mesa, el investigador privado le dijo que Jerome parecía miserable. Dijo que los vecinos reportaban escucharlos discutir constantemente. Dijo que uno de los hijos mayores de Crystal tenía problemas de drogas y seguía robando a Jerome. Dijo que el apartamento era un caos. Demasiadas personas en un espacio demasiado pequeño. Niños gritando a todas horas. Crystal y Jerome peleaban por dinero por sus mentiras y por sus arrepentimientos. Dijo que Jerome parecía 10 años mayor de lo que debía, desgastado por una vida que nunca quiso, pero de la que no podía escapar. Tanya se hundió tras recibir esa información. Se obsesionó, imprimió las fotos que le dio el investigador y las guardó en una carpeta que miraba cada noche. Miraba la cara de Crystal, esta mujer que había arruinado su vida, y sentía que la ira se acumulaba dentro de ella como nunca antes. Dejó de dormir, dejó de comer. Sus hijos estaban preocupados por ella, pero ¿qué podían hacer? Su madre había sido destruida por la traición de su padre, y ahora ella se estaba destruyendo, tratando de entenderlo. En marzo de 2024, Tanya tomó una decisión. Le dijo a su hermana que iba a hacer un viaje por carretera para despejar la mente. Les dijo a sus hijos que estaría fuera unos días, tal vez una semana. Solo necesitaba alejarse de Columbus y pensar. Ellos dudaron, pero entendieron. Su madre había pasado por el infierno. Si un viaje ayudaba, entonces bien. Pero Tanya no iba a un viaje por carretera para despejar la mente. Condujo hacia Dallas, Texas, para confrontar a Jerome y Crystal cara a cara. Quería que Jerome la mirara a los ojos y se explicara. Quería que viera lo que su traición le había hecho. Quería que Crystal supiera que no se había salido con la suya con sus mentiras. Y quizá en el fondo de su mente Tanya quería lastimarlos como ellos la habían lastimado a ella. Empacó una maleta, subió a su auto y comenzó a conducir. 11 horas de Columbus a Dallas. 11 horas para pensar en todo lo que Jerome había hecho, todo lo que había dicho, cada mentira que había contado, cada dólar que había robado, cada año que había desperdiciado. Para cuando llegó a Dallas, el 2 de abril de 2024. Tanya ya no pensaba con claridad. No pensaba en consecuencias, ni en lo correcto o incorrecto. Pensaba en venganza. Se estacionó a unas cuadras del apartamento de Crystal y observó. Vio a Jerome llegar a casa del trabajo alrededor de las 6:00 p.m. Lo vio subir las escaleras hasta la unidad del segundo piso luciendo más viejo y cansado de lo que recordaba. Vio abrir la puerta y escuchó a los niños gritar «¡Papá!» mientras él entraba, y algo dentro de Tanya se rompió. Se sentó en su auto durante 2 horas, observando las luces del apartamento, imaginando lo que ocurría dentro la cena. El tiempo en familia, Crystal y Jerome, riendo mientras sus 9 hijos corrían por todas partes. Los gemelos subidos al regazo de Jerome. Él fingiendo que esta era la vida que siempre había querido. A las 8:17 p.m., Tanya salió de su auto y caminó hacia el apartamento. Podía escuchar discusiones antes de siquiera llegar a la puerta. Voces fuertes y enojadas atravesando las delgadas paredes. Dentro de ese apartamento, la Segunda Guerra Mundial acababa de empezar. Jerome había llegado a casa del trabajo y encontró su reloj de oro desaparecido, el mismo reloj que su padre le había dado antes de morir. Y su cadena, una cadena de oro que se había comprado al recibir su primer ascenso en el Banco de Columbus. Ambos desaparecidos. ¿Dónde está Devon?, exigió Jerome con la voz temblando de ira.
Crystal estaba en la cocina intentando preparar la cena mientras los gemelos tiraban de sus piernas. ¿Cómo se supone que lo sepa? Tiene 23 años, Jerome. Va y viene. Me volvió a robar. Es la tercera vez este mes, Crystal. Mi reloj, mi cadena, ese reloj era de mi padre. Bueno, tal vez no deberías dejar tus cosas tiradas donde otros puedan tomarlas. Estaba en nuestro dormitorio en el cajón. ¿Cómo puede estar ahí tirado? Jerome estaba gritando ahora algo que rara vez hacía. Tu hijo es un drogadicto y tú sigues poniendo excusas por él. No hables así de mi hijo. Está vendiendo mis cosas por drogas, Crystal. Drogas. ¿Y actúas como si eso fuera normal? Uno de los adolescentes asomó la cabeza desde un dormitorio. Necesitan calmarse. Estamos tratando de hacer tarea. No es asunto tuyo. Crystal gritó a su propio hijo, luego se volvió hacia Jerome. ¿Sabes cuál es tu problema? Nunca superaste a tu exesposa. 5 años, Jerome. 5 años que hemos estado juntos. Y todavía me comparas con ella. Sigues hablando de ella. Sigues actuando como si fuera tan perfecta. Jerome respondió, ella no me catfisheó con fotos falsas. No me dijo que tenía 22 años cuando estaba cerca de los 50. No lo hizo. Oh, otra vez esto, dijo Crystal golpeando una olla sobre la estufa. Sabías en lo que te metías. Te dije la verdad cuando llegaste. Después de que gasté 66,000 en ti, después de que dejaste a mi esposa, después de que quemaste toda mi vida. Nadie te obligó, Jerome. Querías una chica joven sin cargas. Bueno, obtuviste lo que te merecías. Una mujer mayor con todo su equipaje. Los gemelos comenzaron a llorar. Uno de ellos tiró de los pantalones de Crystal. Mami, ¿por qué tú y papi están peleando? Él no es tu papi. Crystal perdió el control, pero inmediatamente se arrepintió cuando vio la cara del pequeño chico. Jerome se sintió enfermo. Estos niños no habían pedido nada de esto. No habían pedido una madre que mintiera y estafara a hombres en línea. No habían pedido 8 padres diferentes que no estuvieran presentes. No habían pedido que él apareciera y fingiera ser algo que no era. Lo siento, dijo Jerome en voz baja mirando a los gemelos. Lo siento, pequeñín, no quise. ¿Sabes qué? Crystal estaba desatada ahora. Años de resentimiento saliendo a la superficie. Hablemos de la verdad. Jerome, hablemos de cómo dejaste a una mujer que te amaba, que te dio todo, que estuvo a tu lado durante 20 años. ¿Para qué? Por mí. Pensaste que yo iba a ser tu fantasía. Tu nuevo comienzo. Mira alrededor, cariño. Este es tu nuevo comienzo. 9 hijos que no son tuyos. Un apartamento que se ha deteriorado. Una mujer que te mintió desde el primer día. Esto es por lo que cambiaste tu vida real. ¿Crees que no sé eso? La voz de Jerome se quebró. ¿Crees que no me despierto todos los días deseando poder regresar? Deseando no haber sido tan estúpido. Entonces regresa. Llámala. Oh, espera. Ella no te responderá porque te bloqueó. Tus hijos no te hablarán. Tu mamá te dijo que te largaras. No tienes a nadie, Jerome. Estás atrapado aquí conmigo, te guste o no. Fue entonces cuando Tanya llamó a la puerta. La discusión se detuvo. Pasos. La puerta se abrió y allí estaba Jerome. Exactamente como un hombre que había cometido el mayor error de su vida, y lo sabía. Su rostro se puso blanco al verla. «Tanya, ¿qué haces aquí?» No pudo terminar la frase. Detrás de él, Crystal apareció en el umbral. No se parecía en nada a sus fotos de perfil. Llevaba un tanque demasiado pequeño, pantalones deportivos que habían visto mejores días. Sus pestañas postizas estaban torcidas, y su piercing en la nariz se veía irritado. Sostenía a uno de los gemelos en su cadera, mientras el otro se aferraba a su pierna. «¿Quién es esta?», preguntó Crystal con voz aguda y desconfiada. «Mi esposa», dijo Jerome automáticamente, y luego se corrigió. «Quiero decir mi exesposa». «Tanya, ¿qué haces aquí?» Tanya lo miraba.
A este hombre al que había amado durante 20 años, este hombre que le había quitado todo y se lo había dado a un extraño, este hombre que ahora estaba parado en un umbral en Dallas, Texas, rodeado de 9 niños que no eran suyos viviendo con una mujer, que había mentido sobre todo desde su edad hasta su situación de vida. «Vine a recuperar mi dinero», dijo Tanya en voz baja. El rostro de Jerome se desplomó. Y luego, frente a Crystal, frente a los 9 niños que ahora miraban a esta extraña en su puerta, Jerome cayó de rodillas. «Cariño, lo siento mucho», dijo con la voz quebrada. «Lo siento tanto. Cometí un error, el mayor error de mi vida. Por favor, Tanya, por favor. Nunca debí haberte dejado. Nunca debí haber tomado tu dinero. Todo esto fue un gran error. Por favor. Podemos hablar. Podemos simplemente hablar». El rostro de Crystal cambió de confundido a furioso en aproximadamente 2 segundos. «¿Qué quieres decir con lo sientes? ¿Qué error, Jerome? ¿Quién es esta mujer y por qué estás de rodillas suplicándole?» Pero Jerome no escuchaba a Crystal. Estaba demasiado ocupado llorando y disculpándose con Tanya. «Fui estúpido, fui tan estúpido. Tenías razón, siempre tenías razón. Tiré todo lo bueno de mi vida. ¿Por qué? Por esto, cariño, por esto. Por favor, haré cualquier cosa. Te devolveré cada centavo. Volveré a casa. Podemos arreglar esto. Por favor, solo dame otra oportunidad». «Levántate», dijo Tanya. Su voz era fría, vacía. «Levántate ahora mismo. Por favor, Tanya, por favor». Dije, levántate. Jerome se tambaleó hasta ponerse de pie, aún llorando, aún disculpándose. Y Crystal estaba observando al hombre con el que había vivido durante 5 años arrodillarse y suplicar a otra mujer frente a ella en su propio apartamento, como si ella ni siquiera existiera. «Déjame entender esto», dijo Crystal con voz peligrosamente baja al principio. «Esta mujer llega a mi puerta y tú te arrodillas». «Por ella, Crystal, por favor», comenzó Jerome, pero ella lo interrumpió. «No». Crystal estaba gritando ahora enfrentándose a Jerome. «Has estado viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, haciendo de padre de mis hijos durante 5 años. Y en el segundo en que tu exesposa aparece, te arrodillas como si yo no importara. Como si estos 5 años no significaran nada. Eso no es lo que yo... No me mientas, Jerome». Crystal temblaba de ira. «Le acabas de decir que cometiste un error. Acabas de suplicarle que te acepte de nuevo justo frente a mí. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no te escuché decir, ¿por qué por esto? Como si yo fuera basura. Como si mis hijos fueran basura. Como si todo lo que construimos aquí no fuera nada». Tanya estaba allí observando y podía verlo claramente ahora. Crystal no solo estaba enojada, estaba herida, humillada, celosa. Aquí había una mujer que había catfisheado a Jerome. Le había mentido, sobre todo lo había atrapado en una situación que no quería. Y de alguna manera se había convencido durante los últimos 5 años de que él era suyo, que esto era real, que él la amaba. «Has estado enamorado de ella todo este tiempo», gritó Crystal señalando a Tanya. «Cada pelea que tenemos la mencionas. Cada vez que te enojas conmigo me comparas con ella. Tanya nunca haría esto. Tanya cocinaba mejor. Tanya mantenía la casa limpia. Estoy harta de escuchar sobre Tanya». «Entonces tal vez deberías haber sido honesto desde el principio», respondió Jerome. «Oh, aquí vamos». Crystal levantó las manos. «Ahora quieres hablar de honestidad. Después de que me acabas de faltar el respeto en mi propia casa, después de que te arrodillaste y suplicaste a otra mujer mientras yo estaba aquí presente. Me mentiste». Jerome gritó, «Me dijiste que tenías 22 años. Me dijiste que no tenías hijos. Me lo dijiste y lo creíste porque querías creerlo». La risa de Crystal era amarga y fuerte. «Viste lo que querías ver, una chica joven que pensaba que eras especial. Pero no tengo 22 años, Jerome. Tengo 49 con estrías y un apartamento de Section 8 y 9 hijos». Jerome gritó, «9 hijos de 9 padres diferentes». «¿No pensaste en mencionar eso?
Son 8, gritó Crystal. ¿Qué? 8 padres, no 9, Crystal. Levantó los dedos como contando. Los gemelos. Señaló hacia el dormitorio donde habían ido los niños. Tienen el mismo papá. Así que son solo 8. Jerome la miró como si hubiera perdido la cabeza. ¡Solo 8! ¡Solo 8! ¡Sí, 8! Sabes contar verdad. 9 hijos, 8 padres. Haz las cuentas. Oh, bueno, felicidades. Crystal, la voz de Jerome, goteaba sarcasmo. Tienes suerte de que esos 2 sean gemelos. De lo contrario, tendrías un perfecto 9 de 9. No me hables con ingenio. Crystal estaba ahora frente a él, pero su voz se quebró. Al menos yo no me arrodillé y supliqué a mi ex frente a ti. Al menos te di un lugar donde vivir cuando llegaste aquí sin nada. Te recibí, Jerome. Te dejé entrar en mi vida, en la vida de mis hijos. Y así me lo pagas, suplicándole a ella. No quería esto, gritó Jerome. No quería 9 hijos. No quería vivir en este apartamento pequeño. No quería una mujer que mintiera sobre todo. Entonces, ¿por qué te quedaste? Crystal lloraba ahora con lágrimas de ira corriendo por su rostro. ¿Por qué no te fuiste el primer día cuando viste quién era realmente? Te diré por qué. Porque no tenías a dónde ir. Tu esposa te divorció. Tus hijos te odian. Tu familia no quiere nada contigo. Te quedaste porque me necesitabas. Yo me quedé porque soy un idiota. Jerome respondió gritando. Porque me daba demasiada vergüenza volver a casa. Porque destruí toda mi vida por una mentira. Tanya estaba en el umbral observando este desastre, y algo dentro de ella cambió. Había conducido 11 horas, esperando sentir satisfacción, esperando ver a Jerome sufrir y sentir que se hacía justicia. Pero todo lo que sintió fue vacío. Este hombre de rodillas suplicándole. No era el Jerome con quien se había casado. Era un cascarón roto de una persona que había tomado la peor decisión de su vida y estaba pagando por ello cada día. Y Crystal gritando sobre los padres de los niños y la falta de respeto. No era solo una villana. Era una mujer que había pasado 5 años viendo a Jerome amar a otra que lo había visto llorar por Tanya, que lo había oído compararlas constantemente, que había sabido en el fondo que nunca sería más que un error que él no podía deshacer. Te di todo, dijo Jerome, y ahora lloraba de nuevo. Dejé a mi esposa por ti. Te di el dinero de Tanya para tu cirugía, me mudé aquí. Estoy intentando ayudar con tus hijos. Hago todo lo que me pediste, y aún así no estás feliz porque estás enamorado de ella. Crystal gritó señalando a Tanya. Has estado enamorado de ella todo este tiempo. Cada vez que peleamos la mencionas. Cada vez que te pido algo me comparas con ella. ¿Sabes cuántas veces dijiste, Tanya solía, o Tanya nunca? Estoy harta de escuchar sobre Tanya. La dejaste, ¿recuerdas? Me elegiste a mí. Dijiste que yo era mejor. Dijiste que yo estaba equivocada. Jerome volvió a Tanya arrodillándose nuevamente. Cariño, estaba tan equivocado. Por favor, déjame volver a casa. Déjame arreglar esto. Haré cualquier cosa. Lo juro. Por favor, dame otra oportunidad. Y fue entonces cuando Crystal perdió el control. Desapareció dentro del apartamento durante unos 10 segundos. Cuando regresó sostenía un arma, un pequeño revólver, que parecía viejo, pero funcional. Más tarde los investigadores descubrirían que había pertenecido a uno de sus exnovios, dejado atrás después de que él fuera a prisión, guardado en una caja de zapatos en su armario para protección. Levántense, dijo Crystal con voz inquietantemente calmada. Ahora los 2 se levantan. Jerome se puso de pie lentamente con las manos en alto. Crystal, viga el arma. Hablemos de esto. Hablemos. La risa de Crystal era hueca. Hemos estado hablando durante 5 años, Jerome. Te convencí de dejar a tu esposa. Te convencí de darme 66,000. Te convencí de mudarte aquí y hacer de padre de mis hijos. ¿Y sabes qué? He terminado de hablar. Crystal, por favor, comenzó Tanya, pero Crystal la interrumpió. No, tú tampoco vas a hablar. Viniste aquí por venganza. No viniste a ver a la mujer que robó a tu esposo. Bueno, felicidades. Ahí la tienes. Soy gorda.
Estoy arruinada. Tengo 9 hijos que apenas puedo alimentar. Y engañé a tu esposo para destruir tu matrimonio. ¿Feliz ahora? Nadie respondió. ¿Qué había que decir? Crystal miró a Jerome, que todavía lloraba intentando disculparse mientras enfrentaba esta pesadilla. Luego miró a Tanya, que solo estaba allí de pie, como si no pudiera creer que esta fuera su vida. Ahora sabes qué es lo gracioso, dijo Crystal. Ambos perdimos. Tú perdiste a tu esposo y tu dinero. Yo gané un esposo que ni siquiera quiero. Y gasté todo tu dinero en un trasero que ya está cayéndose. Y Jerome lo perdió todo. Su familia real, su familia falsa, su dignidad, su dinero. No le quedaba nada más que arrepentimientos. Entonces arreglémoslo, dijo Jerome desesperado. Crystal, me quedaré. Prometo quedarme y lo resolveremos. Tanya, te devolveré tu dinero de alguna manera. Todos podemos simplemente irnos. Pero nadie se iba a ir. 2 disparos a corta distancia. Uno para Jerome, otro para Tanya. Ambos cayeron antes de siquiera entender lo que estaba pasando. Crystal se quedó allí por un momento con la pistola aún en la mano, mirando los 2 cuerpos en la puerta como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Luego caminó de regreso al apartamento, puso la pistola sobre la mesa de café. Se sentó en el sofá y esperó. Los niños lloraban en el dormitorio trasero. Habían escuchado todo. Los gemelos gritaban por su papi. La hija mayor estaba al teléfono con el 911, su voz temblando mientras contaba lo sucedido. Cuando la policía llegó 7 minutos después, encontraron a Crystal sentada tranquilamente en su sofá, rodeada de sus 9 hijos con 2 cuerpos sangrando en la puerta. No resistió el arresto, no intentó huir solo, miró a los oficiales y dijo 3 palabras que definirían todo este caso. Lo volvería a hacer. En la estación de policía, Crystal dio una confesión completa, contó todo. Cómo había estado realizando estafas románticas durante años. Cómo Jerome era solo otro Mark que cayó por fotos falsas y promesas vacías. Cómo lo convenció de dejar a su esposa y darle dinero para cirugía plástica. Contó sobre las discusiones, los arrepentimientos de Jerome, cómo él nunca dejó de amar a Tanya. Contó sobre la noche en que Tanya apareció sobre Jerome, arrodillándose y suplicando sobre la rabia que se acumuló dentro de ella, al ver al hombre que había manipulado elegir a la mujer a la que había traicionado. Él nunca fue mío, le dijo Crystal a los detectives. Y lo supe desde el principio. Pero escucharlo suplicarle, verlo llorar por ella mientras yo estaba allí con 9 niños, llamándolo papi. Eso rompió algo dentro de mí. Ambos estaban en mi puerta hablando de arreglar las cosas y seguir adelante, y simplemente no podía dejarlos ir. No después de todo. Cuando le preguntaron específicamente por Tanya, el rostro de Crystal mostró un atisbo de arrepentimiento. Ella no merecía lo que le hice. Era una buena mujer, que se casó con un hombre débil, pero vino a mi casa. Vino buscando venganza o cierre, o lo que fuera. Y todo lo que encontró fui yo arruinada, amarga, y cansada de ser la villana en la historia de amor de otra persona. Crystal fue acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado. Su defensora pública intentó alegar locura temporal, trató de pintarla como víctima de sus circunstancias, y de hacer que el jurado la viera como una madre desesperada, que perdió el control bajo presión. Pero la fiscalía tenía su confesión, tenía el testimonio de sus 9 hijos, que escucharon los disparos, y tenía evidencia de que había engañado a Jerome con mentiras, y gastado el dinero de Tanya sabiendo exactamente de dónde provenía. El juicio duró 3 semanas. Crystal no mostró ninguna emoción durante todo el proceso. Cuando llegó el veredicto de culpabilidad, solo asintió como si lo hubiera esperado. Cuando el juez la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, miró la sala llena de la familia de Tanya, la familia de Jerome y sus propios hijos mayores, y dijo una cosa: al menos ya no tendré que fingir más. Crystal Rodríguez cumple actualmente su condena en un centro correccional para mujeres. Sus 9 hijos están al cuidado de varios familiares. Los gemelos, que ahora tienen 7 años,
no recuerdan mucho de la noche en que su papi murió. Los hijos de Tanya Cameron y Brandon, ahora de 24 y 22 años, están tratando de reconstruir sus vidas sin ninguno de los padres. Y en algún lugar de Columbus, Ohio, hay una casa vacía que antes albergaba a una familia de 4. Esta historia no tiene moraleja. No hay lección sobre confianza, amor o redención. Es solo la tragedia de 3 personas que tomaron decisiones terribles y pagaron por ellas de la peor manera posible. Jerome traicionó a la mujer que lo amaba por una fantasía que nunca existió. Tanya persiguió esa fantasía buscando respuestas y encontró una bala en su lugar. Y Crystal. Crystal pasó 5 años creando una vida falsa para escapar de la real, solo para terminar exactamente donde siempre temió estar sola, juzgada y pagando por sus errores. ¿Qué habrías hecho si fueras Tanya? ¿Habrías ido tras Jerome o lo habrías dejado ir? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia nos enseñó algo, es que la traición no solo duele, destruye. Destruye matrimonios, familias, futuros y a veces vidas. Dale me gusta. Suscríbete para más historias que demuestran que la verdad es más extraña que la ficción. Y compártelo con quien necesite escucharlo. Porque a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es alejarse y construir algo mejor. Hasta la próxima.